en la soledad, algo siempre escucha. Historias olvidadas, nombres prohibidos. Miedos que no duermen. Esto no es ficción, es solitario terror. Apaga la luz y escucha. El devorador de nombres hace 1000 años, cuando los bosques de América eran más antiguos que la memoria y los ríos aún hablaban a los chamanes. Existía una tribu asentada junto a un lago negro, tan quieto que reflejaba las estrellas incluso de día. Los ancianos decían que el lago no era agua, sino una herida en la tierra. La tribu vivía en equilibrio con los espíritus, honraban al venado, al fuego, al viento y a los muertos. Pero había una regla que nadie se atrevía a romper: a nunca pronunciar tu nombre verdadero después del anochecer, porque los nombres tenían peso y algo los escuchaba. Una noche sin luna, un joven cazador llamado Teyú regresó tarde. Había perseguido un animal que no dejaba huellas y respiraba como un hombre cansado. Al entrar en el poblado, asustado y confundido, gritó su propio nombre para llamar ayuda. El bosque se quedó en silencio, en demasiado silencio. Desde el lago surgió un sonido, como si alguien sorbiera barro con una boca enorme. El agua comenzó a moverse hacia la orilla, pero no como una ola, sino como un cuerpo arrastrándose. Los perros huyeron. El fuego se apagó y las sombras se alargaron en dirección al lago. Los ancianos comprendieron demasiado tarde. El devorador de nombres había despertado. Decían que no tenía forma fija, que tomaba el cuerpo de quien decía su nombre en la oscuridad, que primero robaba la voz, luego el rostro y finalmente un recuerdo. Teyú comenzó a gritar, pero ya no salía sonido alguno de su boca. Su piel se volvió oscura como el fondo del lago y sus ojos reflejaban estrellas que no pertenecían al cielo. Cuando caminó hacia su madre, ella retrocedió llorando, porque ya no recordaba quién era él al amanecer. Teyú había desaparecido, y con él todo recuerdo de su existencia. Solo quedó una nueva regla tallada en piedra: si el bosque guarda silencio, guarda también tu nombre. Dicen que el lago sigue ahí, y que por las noches, si alguien pronuncia su nombre en voz alta, el agua se mueve y el bosque escucha. ¿Qué es lo que escucha el bosque, amigo solitario terror? Escucha los nombres que ya no pertenecen a nadie. Escucha los pasos de los que caminan sin sombra, aquellos a quienes el lago les robó el rostro y la memoria. Escucha la respiración temblorosa de los niños cuando sueñan con hombres que no tienen ojos, y el llanto de las madres que despiertan sin recordar a quién lloran. El bosque escucha el crujir de los huesos bajo la tierra, porque los muertos no descansan cuando su nombre ha sido devorado. Sin nombre, el espíritu no encuentra camino, se queda atrapado entre raíces y niebla, susurrando lo que fue, intentando volver a existir. Escucha también al lago, lo oye beber lentamente, sorbo a sorbo, cada vez que alguien pronuncia una palabra prohibida. El agua responde con un murmullo profundo, como una garganta enorme que repite el nombre hasta gastarlo, hasta hacerlo polvo. Pero hay algo más que el bosque escucha. Escucha cuando alguien recuerda, porque recordar es peligroso. Cuando un anciano intenta reconstruir un rostro olvidado, las hojas comienzan a caer, aunque no sea otoño. Cuando un chamán sueña un nombre perdido, los árboles se inclinan, suplicándole que despierte antes de terminar el sueño. Y a veces, en las noches sin luna, el bosque escucha un nombre completo, dicho con amor. Entonces, los troncos se agrietan, los animales huyen, el lago se abre como una boca hambrienta, porque el devorador de nombres no solo se alimenta
del olvido, también caza a quienes se atreven a recordar. Por eso, desde hace 1000 años, el bosque sigue en pie, no como guardián, sino como testigo, escuchando, esperando y aprendiendo cada nuevo nombre que los humanos creen que está a salvo. Recordaba nombres antiguos y se alimentaba de ellos. Amaru, el que hablaba con las serpientes del río. Quilayara, la niña que cantaba a la luna y nunca envejecía en los recuerdos. Tupash, el guerrero que murió 2 veces y aún así fue olvidado. Sumac, la curandera cuyo nombre sabía a humo y a sangre fresca. El devorador de nombres los repetía en lo profundo del lago, no como un rezo, sino como un festín. Cada nombre era masticado lentamente, despojado de significado, hasta quedar reducido a un eco sin dueño. Por eso el bosque temblaba cuando los escuchaba, porque sabía que esos nombres ya no regresarían. Pero una noche, el bosque escuchó algo distinto. No fue miedo, no fue ouvido, fue desafío. En el borde del lago apareció una mujer anciana, de piel curtida por el sol de las montañas y ojos tan negros como el agua inmóvil. Era una mujer indígena boliviana, descendiente de los pueblos que aún recordaban cuando la tierra hablaba sin intermediarios. Su nombre verdadero nadie lo sabía, porque ella lo guardaba como un cuchillo oculto. Había venido por su nieta. La niña había pronunciado su nombre en sueños, y el lago la había escuchado. Desde entonces, la pequeña respiraba, pero no despertaba. Su cuerpo estaba tibio, su nombre no. El devorador lo sostenía entre sus fauces invisibles. La mujer caminó hasta donde el agua besa la tierra y habló sin temblar. No vengo a suplicar, vengo a recordar. En el bosque se estremeció. El lago se agitó. El devorador emergió sin forma, usando fragmentos de rostros olvidados, voces rotas, sombras de antiguos cuerpos. Habló con 1000 bocas. Lo que tomo no se devuelve. La anciana hundió sus manos en el barro y trazó símbolos más viejos que el miedo. Te alimentas de nombres, dijo, pero yo me alimenté de memoria toda mi vida. Parí nombres, los enterré, los lloré. No me pertenecen menos por recordarlos. Entonces hizo lo impensable. Pronunció el nombre de su nieta completo, con amor y rabia, con pasado y futuro. El bosque gritó, los árboles se doblaron como si quisieran taparse los oídos. El lago hirvió, y el devorador retrocedió por primera vez desde que el mundo tenía nombres, porque había olvidado algo. Un nombre ofrecido por miedo alimenta. Un nombre entregado por amor hiere. Dicen que al amanecer la niña despertó, llorando, con barro seco en los pies, como si hubiera caminado desde muy lejos. La anciana desapareció esa misma noche, y desde entonces el bosque sigue escuchando. Pero ahora también recuerda Ann y el devorador. Ya no tiene hambre, tranquila. Pero la historia no acababa así. Los ancianos lo supieron, cuando el bosque volvió a murmurar después de 10 inviernos completos. No era un lamento, no era hambre, era un paso firme, humano, que no temía a la noche. La anciana había vuelto, y no volvió sola. Caminaba tomada de la mano de su nieta, ya crecida, con los ojos llenos de algo que no era infancia ni vejez, sino recuerdo intacto. La niña llevaba su nombre completo dentro del pecho, ardiendo como un fuego que no podía apagarse. El lago se agitó al verlas. El devorador despertó, porque nadie regresaba de sus entrañas, y nadie regresaba 2 veces. Desde aquella noche, la anciana ya no era solo mujer. El desafío había dejado marca en su sangre. El bosque la reconocía, las raíces
se apartaban para dejarla pasar. Los animales no huían. El viento pronunciaba su voz sin decir su nombre. Había cambiado. El recuerdo constante de su nieta, vivau, presente, nombradau, le había concedido un don terrible y sagrado. Anne podía enfrentarse al devorador sin ser devorada. No lo vencían, no lo destruía. Lu tenía. Cada vez que el lago reclamaba un nombre, ella aparecía en sueños, en sombras, en la orilla, y pronunciaba memorias antiguas como armas. El devorador retrocedía, herido por aquello que no podía digerir en historias completas, nombres con raíces, vidas recordadas por otros. Pero el poder tenía un precio. Los espíritus del bosque le concedieron una ley imposible de romper. Solo podía salvar una persona cada 10 años. Nunca elegiría al azar y nunca podría salvar a alguien que no fuera recordado por amor verdadero. Cada década, cuando el bosque se quedaba en silencio absoluto, la anciana caminaba hacia el lago. A veces salvaba a un niño, a veces a una madre, a veces a un anciano que aún guardaba historias que no debían morir. Cada salvación debilitaba al devorador, pero también la envejecía a ella. Dicen que ya no tiene edad. Dicen que ha muerto muchas veces y ha regresado todas. Dicen que su nieta ahora guarda los nombres que ella ya no puede cargar sola. Y dicen algo más, en voz baja, que cuando el devorador pronuncie el último nombre que recuerda el mundo, la anciana tendrá que elegir salvar a alguien más o dejar que el bosque, por fin, olvide también a los humanos, porque el bosque escucha y ahora sabe quién puede desafiarlo. No solo eso, la nieta también había cambiado. Nadie lo notó al principio, porque seguía caminando como humana, hablando como humana, sonriendo como humana. Pero el bosque sí lo sabía. El lago lo supo al instante. Y el devorador la tuvo miedo. La niña que había regresado del agua no volvió vacía. Volvió con algo antiguo adherido a su sombra. Mientras la anciana había aprendido a recordar contra el olvido, la nieta aprendió a mandar sobre aquello que no debía existir, porque en el fondo del lago, donde los nombres se deshacen, viven también los restos de cosas que nunca fueron humanas, espíritus deformes, demonios sin historia, entidades nacidas del miedo y del silencio. Ellos la escucharon primero en sueños, no los invocaba con gritos ni sacrificios, no los llamaba con símbolos, los nombraba, y aquello que es nombrado por alguien que sobrevivió al devorador obedece uno a uno. Los demonios acudieron a ella cuando los necesitó, no como amos, no como dioses, sino como sirvientes antiguos que reconocen una voz legítima. Estaba Acton, el que puede caminar entre cuerpos dormidos y arrancar pesadillas antes de que maten. Warawara, hecha de huesos de animales extintos, capaz de detener el tiempo durante un solo latido. Sombra roja, que no tiene forma hasta que se le ordena tomarla, y entonces se convierte en aquello que más teme su enemigo. Y el silente, que borra la presencia de una persona del mundo por una noche entera. Cada uno podía hacer algo extraordinario, paranormal, prohibido, pero ninguno actuaba sin su orden, porque era ella quien mandaba. La anciana lo comprendió tarde. Su nieta no había sido salvada solo para vivir. Había sido devuelta como contrapeso. Donde existía el devorador de nombres, ahora existía alguien capaz de gobernar a los restos de lo que él desechaba. «Tú recuerdas», le dijo la nieta una noche, «y tú mandas», respondió la anciana. «No», corrigió la joven, mirando el lago. «Yo decido». Desde entonces, cuando el devorador intenta alimentarse, no solo encuentra resistencia, encuentra vigilancia, demonios apostados entre raíces, sombras que no le pertenecen,
nombres protegidos por memoria y por miedo. Y así se selló el nuevo equilibrio. El devorador caza, la anciana salva, pero es la nieta quien manda cuándo, cómo y a quién se le permite seguir existiendo. Porque el bosque escucha, y ahora, cuando escucha un nombre pronunciado en la oscuridad, ya no sabe si será devorado o si algo peor responderá primero. La vida de la joven se transformó en un secreto andante, una doble existencia que nadie en el pueblo podría comprender. Durante el día, era la misma chica que ayudaba en el mercado, que reía con sus amigos y que cuidaba de su abuela con una devoción conmovedora. Sus manos, que por la noche dirigían a entidades sin rostro, por la mañana amasaban pan y remendaban ropa. Su voz, que susurraba nombres arcanos para despertar a los sin nombre, cantaba canciones populares mientras barría el porche de su casa. Esta dualidad era su carga y su poder. Los primeros en sentir su influencia fueron los propios habitantes del bosque. Los animales ya no huían despavoridos cuando la sentían cerca. En cambio, se detenían, la observaban con una inteligencia ancestral, como si reconocieran la autoridad que emanaba de ella. Los árboles centenarios parecían inclinar sus ramas a su paso, y el viento, que antes gemía con las voces de los perdidos, ahora le susurraba advertencias. El bosque se había convertido en su red de espías, en sus ojos y oídos. Su relación con sus nuevos sirvientes era compleja. No sentía afecto por ellos, pero tampoco desprecio. Eran herramientas, extensiones de su voluntad, fragmentos de un poder que apenas comenzaba a comprender. Aprendió a usarlos con una precisión quirúrgica. Una noche, un forastero llegó al pueblo, un hombre con ojos codiciosos y un corazón oscuro. Había oído rumores de las extrañas desapariciones y, en lugar de sentir miedo, vio una oportunidad. Planeaba explotar el pánico, vender falsos amuletos y estafar a los aldeanos desesperados. Esa misma noche, el devorador de nombres sintió su hambre agitarse. Un ahumau nueva, madura, para ser cosechada. Pero la nieta también lo sintió. A través del viento, escuchó las intenciones del hombre y no lo iba a permitir. No por proteger al estafador, sino para proteger su dominio. Nadie alteraba el equilibrio sin su permiso. Esa noche no llamó a Sombra Roja ni a Warawara. Invocó a una entidad menor, una que rara vez utilizaba. Su nombre era Susurro Helado, un espíritu nacido de los primeros inviernos, capaz de sembrar en la mente de una persona una idea tan fría y aterradora que la obligaba a huir sin mirar atrás. Mientras el forastero dormía, soñó, no con monstruos ni con violencia, sino con el silencio. Soñó que caminaba por el pueblo y nadie podía verlo ni oírlo. Gritaba, pero sus palabras morían en su garganta. Tocaba a la gente, pero sus manos la atravesaban como si fuera un fantasma. Soñó que su nombre, dicho en voz alta, no producía ningún eco, que se desvanecía en el aire. Soñó con el olvido absoluto, no el olvido del devorador, sino uno más personal y profundo, el olvido de saber que alguna vez existió. El hombre despertó cubierto en sudor frío, con el corazón martillando contra sus costillas, sin recoger sus pertenencias, sin siquiera ponerse bien los zapatos. Salió corriendo de la posada y no se detuvo, hasta que el pueblo fue un punto lejano en el horizonte. Nunca regresó. El devorador, acechando en la periferia, sintió como su presa se desvanecía, no robada, sino ahuyentada, y en la distancia sintió la fría satisfacción de la nieta. No era un desafío directo, era una demostración de control. La abuela observaba a su nieta con una mezcla de orgullo y temor. Veía la fuerza en sus ojos,
una madurez que no correspondía a su edad. Sabía que la niña que había perdido en el lago se había ido para siempre. En su lugar había una guardiana, una jueza, una entidad tan formidable como aquella a la que combatía. La anciana continuó con su labor. Seguía tejiendo los nombres en sus tapices, anclando las memorias de los que estaban en peligro. Su trabajo era la defensa, la protección pasiva, pero el de su nieta era la ofensiva, la estrategia activa. Eran las dos caras de la misma moneda, la memoria y el poder. Una tarde, mientras estaban sentadas junto al lago, el mismo que casi se la había llevado, la nieta le preguntó a su abuela: ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si el devorador fuera destruido? La anciana se quedó pensativa. El olvido es parte del ciclo natural, querida. El devorador es una perversión de ese ciclo, una glotonería antinatural. Ansí desapareciera, supongo que las cosas volverían a un equilibrio más gentil. La nieta negó con la cabeza, sus ojos fijos en las aguas oscuras. No, sí. Él desaparece. ¿Qué pasará con ellos? Se refería a sus sirvientes, a los demonios y espíritus sin nombre que ahora obedecían su voz. Existen, porque él existe. Son los desechos de su festín. Si el cazador muere, ¿qué destino les espera a sus obras? Era una pregunta que la anciana no podía responder. Se dieron cuenta de que su lucha no era para destruir al devorador, sino para contenerlo. Habían creado sin querer una simbiosis forzada, un ecosistema paranormal donde cada pieza, por monstruosa que fuera, tenía un papel que desempeñar. Destruir una significaría desatar a las otras. Con el tiempo, la leyenda del pueblo cambió. Ya no se hablaba solo de un monstruo que robaba nombres. Empezaron a circular nuevos susurros, historias de figuras sombrías vistas en el borde del bosque, de pesadillas que se detenían abruptamente, de viajeros malintencionados que huían despavoridos en mitad de la noche. Hablaban de una protectora, una guardiana invisible, que no era ni buena ni mala, sino simplemente justa a su manera. La nieta aprendió a dominar sus poderes con una sutileza increíble. Ya no necesitaba susurrar los nombres de sus sirvientes. Ahora solo tenía que pensar en ellos. Acton se convirtió en el guardián de los sueños del pueblo, interceptando las pesadillas que el devorador a veces enviaba como sondas para probar las defensas de una mente. Wara Wara, con su control sobre el latido del tiempo, podía darle a la abuela un instante extra para recordar un nombre que se desvanecía. Un segundo crucial que marcaba la diferencia entre la salvación y el olvido. Sombra Roja era su arma más temida, la que usaba solo cuando la amenaza era directa y física. Una vez, un grupo de cazadores furtivos se adentró demasiado en el bosque sagrado, ignorando las advertencias. La nieta no los atacó, simplemente envió a Sombra Roja con una orden: amuéstrales su propio final. Cada cazador vio una visión diferente. Uno se vio a sí mismo cayendo desde un árbol, otro atrapado en una de sus propias trampas, el tercero enfrentándose a un oso cuya furia era un espejo de su propia crueldad. Huyeron, no por miedo a un monstruo, sino por miedo a sí mismos y el silente. El silente era su último recurso. Borrar a alguien del mundo, incluso por una noche, era un acto de poder inmenso, con consecuencias impredecibles. Solo lo usó una vez más, cuando un erudito de lo oculto llegó al pueblo, obsesionado con capturar y estudiar al devorador. El hombre no era malvado, pero su curiosidad era una amenaza para el delicado equilibrio. Esa noche, la nieta ordenó a él silente que lo borrara. El erudito despertó a la mañana siguiente en un pueblo
donde nadie lo reconocía. Su habitación en la posada estaba ocupada por otra persona. Sus notas habían desaparecido, y la gente lo miraba como a un completo extraño. El pánico se apoderó de él mientras experimentaba el mismo terror que había venido a estudiar. Al anochecer, cuando el efecto se desvaneció y la gente volvió a reconocerlo, ya había aprendido la lección. Empacó sus cosas y se fue, dejando una nota que simplemente decía: hay cosas que no deben ser entendidas, solo respetadas. Así, la nieta se convirtió en la verdadera soberana de aquel rincón del mundo. No era una reina con corona, ni un dios en un altar. Era una chica que miraba un lago y decidía quién merecía existir un día más. Su abuela anclaba el pasado, el devorador amenazaba el presente, y ella, la nieta, gobernaba el futuro. Y en el corazón del bosque, entre los árboles que susurran y las sombras que vigilan, una nueva verdad se asentó. El miedo más grande ya no era ser olvidado por el devorador de nombres. El miedo más grande era ser juzgado por la chica que había vuelto del agua. Porque mientras el devorador solo podía borrarte, ella podía decidir si valía la pena recordarte. Y a veces, ese juicio era mucho más aterrador que el simple olvido. El equilibrio se mantenía tenso y precario, sostenido por tres fuerzas: la que recuerda, la que devora y la que, en última instancia, decide. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Nos vemos en el próximo relato.